Bueno, esa noche era un 15 de junio, aproximadamente 21:30. em, yo vivía con mis dos hijos, Federico y Diego, en Tilizarao, y yo participaba, era integrante, mejor dicho, del coro municipal, que ensayábamos de noche. Diego se había acostado y Federico quedó estudiando y yo me fui a ensayar al coro, que ensayábamos en el salón municipal. La casa tiene una estufa hogar. Y bueno, Federico, alrededor de las 10:15, 10:20 de la noche, que me llamaron a mí, Federico había agregado hojas de diario, de papel del diario, para reavivar el fuego de la estufa. Lo que narra él era que veía que el papel no ardía. Entonces introdujo sus manos entre medio de las brasas y sacó el pedazo de papel que no se quemaba. Entonces él, cuando me cuenta a mí que mete las manos en medio de las brasas, no sé si y de llama, porque le llamó la atención que el trozo del papel no ardía. Entonces se encuentra con algo que si bien estaba todo tiznado, no se desarmaba. Y él vio la imagen de la Virgen. Entonces la llama a mi amiga íntima Blanquita Páez por teléfono, y le cuenta lo que le había pasado y que me buscara a mí. Entonces Blanquita, no era épocas de celulares, Sí, sí. Blanquita me busca a mí y nos trasladamos a mi casa. Federico tenía muy tranquilo, estaba, y me muestra el- me muestra la imagen de la Virgen, Sí, sí. que no se veía bien, era una cosa borrosa, muy borrosa era. Entonces, bueno, yo llamé a mis hermanos, a Juan y a Olga. Bueno, estuvieron en casa esa noche, Raúl Cuadrado con la señora, que, que eran mis Sí, vecinos sí, y mi sí, 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 gente sí. de confianza, Sí. a quien yo acudía cuando necesitaba algo. Entonces, bueno, todos observábamos lo mismo, la rareza del papel, un papel que estaba quemado. Sí, sí. Era una cosa dura, no tiznaba las manos, cualquier papel quemado tizna las manos. Entonces la guardamos dentro de la Biblia hasta el otro día. Y al otro día, bueno, apenas nos levantamos, lo primero que hicimos fue abrir la Biblia, bueno, y estaba ahí el, el papel, Sí, siempre sí. con la imagen muy, muy, muy borrosa. Entonces yo fui y hablé con el padre Marcos Ochoa alrededor del mediodía. Me traslado yo hacia la iglesia con la Biblia, eh, con la imagen dentro de la Biblia la, este, y Federico. Le comentamos al padre Marcos lo que había sucedido, narramos los hechos y él me dijo: Susana, esto es un milagro, pero hay que ser muy cauto con esto. Dice: yo voy a dar aviso al obispado de lo ocurrido. Entonces tratamos de mantenerlo por algunos días como oculto, como no decir nada. A los muy pocos días, bueno, la imagen la seguíamos teniendo nosotros dentro de una Biblia.
aproximadamente semana vino Monseñor Laice. Me he olvidado de contarte. Las páginas que fueron quemadas, porque pudimos corroborarlo con el diario, pues entonces yo pregunto a Federico, ¿y qué parte del diario colocaste vos? Y me dice, no, de ese diario lo saqué. Entonces él me indica el diario, buscamos la parte y faltaban las hojas de que en ese entonces salía la parte deportiva de un lado y del otro lado de la página el horóscopo. Bueno, viene Monseñor Laice, habla primero con el padre Marcos y después se traslada a mi casa. Habló con Federico, habló conmigo y él siempre lo dio como milagro. Él no dudó, nunca dudó. Nosotros mantuvimos y mantenemos una relación, a pesar de que él no se encuentra en el país, muy estrecha con Monseñor Laice. Él siempre solía pasar, si tenía que ir, por ejemplo, a Merlo, él pasaba, nos saludaba a la Virgen y seguía. Sí. Y lo mismo hacía cuando nos vinimos a vivir a Náchel. Entonces, Monseñor Laice me explica que debíamos comenzar lo que se denomina a abrir una causa. Viajamos varias veces con Federico al obispado, donde como que se le tomaba declaraciones, él narraba lo que había sucedido, más todos los acontecimientos que fueron pasando, porque después esto se conoció, mucha gente iba a verla, gente de todos lados. A su domicilio. A mi domicilio. Y bueno, nos trasladamos durante varias oportunidades al obispado, a San Luis, y era como tomaban así como declaraciones, porque se iba armando una causa. La iglesia, si bien Monseñor Laice siempre fue muy devoto de la Virgen, nunca lo dudó, ni por un segundo, porque muchos decían, el niño puede haber mentido, puede haber quemado una estampita de la Virgen. Y desistieron porque si hubiese sido eso, quemar una estampa de la Virgen, se tendría que haber quemado como cualquier papel que se quema. Sí. ¿Está? A medida que iban pasando los días, esa imagen se iba aclarando. Salíamos, recuerdo yo, hacia el patio de mi casa, a la luz, a la siesta, como era invierno y hacía mucho frío, salíamos con la imagen y la mirábamos con una lupa. Hasta que, bueno, pasados varios días, empezamos a descubrir siempre con una lupa, que había unas letras que los primeros días no se veían. Después se comenzaron a ver unas letras, pero no lográbamos identificarlas, saber qué virgen era. Un día, con la señora Imelda Sismondi de Pugnetti, una persona por quien tengo mucho afecto, tenemos nuestra familia hacia ella y ella con nosotros, me dice, ¿qué te parece, Susana, si nos vamos hasta la ruta y la comparamos con la Virgen que está en la ruta, a ver si es la misma? Entonces subo yo con la Virgen y en el auto de la señora Imelda y nos vamos hacia la ruta. Aproximadamente frente del centro 12 de la Leopoldo Lugones, yo miro la imagen de la Virgen, que siempre estábamos hablando de borroso, pero como que empezaba a verse algo, había desaparecido. Estaba todo, no sé, lo poco que se veía había dejado de verse. Sí. Entonces le digo a Imelda,
Y dice Imelda, volvámonos. Nos volvimos. Cuando llegamos a casa, la imagen, lo poco, vuelvo a decir, porque se veía poco, vuelve a aparecer. Y de ahí en más, eso fue cada vez aclarándose más, pudimos comenzar a ver las letras que dice Nuestra Señora Inmaculada, o sea, como que pudimos completar lo que decía, siempre mirándola con lupa, después sin lupa, la imagen comienza a aclararse, eso se ha ido constatando en la comparación de fotos, de fotografía. Bueno, siempre nosotros manteniendo esa relación muy estrecha que nos unió y nos une con Monseñor Laice. Entonces, dice Monseñor Laice, tenemos que, bueno, había que hacer la comprobación científica, porque todo esto lleva un proceso. Pero dice, le vamos a hacer una capilla. Entonces, era como que el lugar donde debía estar era en la casa. Sí. Yo les cuento, algunos lo sabrán, otros no, yo era viuda y tenía los 2 niños. Y nada más. Y yo no podía donar mi casa al obispado para construir una capilla, pensado en dejar esa estufa hogar dentro del santuario, porque la casa era de los niños que eran menores de edad. Entonces le digo a Monseñor, cuando hablamos esos detalles legales con Monseñor, me dice, no se puede, porque vos no podés donar algo que no es tuyo, que es de tus hijos. Y ellos no pueden donar, que no tenían problema de donar, lo querían hacer, porque eran menores de edad. Entonces surge la idea de hacerle una capilla muy pequeñita en el fondo del patio de mi casa, o sea, sobre la 9 de julio, que Aldo Castaño, que siempre visitaba la Virgen, hace un bosquejo de lo que sería. Recuerdo que una cosa que a mí me había gustado mucho, que era como una cascada. Bueno, cuando viene Monseñor a visitarnos, le cuento, le muestro. No, me dice Monseñor, vamos a hacerle una capilla para que ella esté ahí porque ella se lo merece. Yo voy a gestionar la colaboración ante el gobierno de la provincia de San Luis, entonces gobernador, doctor Adolfo Rodríguez Sá, para que hagan la construcción de la capilla para la Virgen. Y nos venimos a vivir en Achel. Si bien, vuelvo a reiterar, la imagen le pertenece a Federico y consideramos, sabemos, no consideramos, es una bendición para él, para nuestra familia, consideramos que la bendición era hacia el pueblo de Tilizarajo. Entonces decidimos que la imagen quedara en Tilizarajo y se deja en el colegio Nuestra Señora Inmaculada hasta tanto se construye la capilla. Cuando se construyó la capilla, la imagen fue llevada hacia la casa que le habían hecho, llamémosle así. También te cuento que cuando hablamos de lo que es la comprobación científica, enviaron un sacerdote que vino de Córdoba para tomar la muestra y hacer el análisis que había que hacerle al papel. Sí. Entonces viene un padre de Córdoba, un sacerdote de Córdoba,
la imagen después la pusimos en la misma cajita que está, que es una caja de fibra. Una caja de fibra. De fibra Silvapen de aquella época, con un algodoncito. Entonces la abrimos, él sacó un porque se quebraba, sacó un pedacito, se colocó dentro de una cajita de metal que traía él, y eso fue llevado a Córdoba, donde se le hicieron todos los análisis. ¿Qué resultaron los análisis? Que no era papel de diario, ¿no es cierto? No era papel plastificado, que podría ser pensando en una estampa de una virgen. Sí. No era papel plástico. O sea, científicamente ese material no es papel de ningún tipo. Y no tiene explicación. Eso fue el resultado de la prueba. Todo esto lleva un proceso muy largo y recuerdo las palabras de Monseñor Laice. Yo creo que cuando esto se compruebe que es un milagro, o sea, que la Iglesia lo acepte públicamente, dice, yo no voy a estar vivo, porque esta causa se eleva al Vaticano después. Bueno, sigue la devoción hacia la Virgen. Para nosotros, la Virgen es un integrante más de nuestra familia desde el día que apareció. Y la Virgen para nosotros es como alguien de la familia, alguien con el que vos dialogás todos los días y en forma constante. Sentí que Dios y la Virgen bendijo a mis hijos. Ellos vivieron una situación muy particular de quedar sin su papá cuando Federico tenía 4 años y Diego tenía 1 año. Entonces, como que del cielo nos mandaron a alguien que los cuidara. Porque yo tenía 24 años, Federico tenía 4 años, Diego tenía 1 año, cuando murió el papá de ellos. Entonces yo siempre sentí que Dios nos había mandado a la Virgen para que nos cuidara. Y es el sentimiento que sigo teniendo al día de hoy, que han transcurrido 19 años. Entonces para mí la Virgen está en mi casa. Yo no necesito la presencia física de la imagen, porque para mí está a mi lado. Que esto provocó mucha conmoción en el pueblo, obviamente, en gente que daba testimonios de milagros, en el obispado, venían sacerdotes, monjitas de varias provincias a verlas, y provocó una gran conmoción en el diario de la República. Quien era entonces director del diario, el actual gobernador, Alberto Rodríguez Sá, era el director del diario. Entonces, y creo que que era periodista en ese entonces, Eduardo Gomina. También ellos solían muy a menudo ir a mi casa, el actual gobernador y Gomina, y la otra, no sé si eran, también formaba parte de los dueños del diario. Gato era la mujer de apellido, no recuerdo el nombre. Entonces el diario inicia una investigación, porque ellos me explicaban que los diarios que no se venden se reciclan. Entonces ellos querían saber si en algún momento el diario había publicado la imagen de una virgen y que ese diario hubiese sido reciclado y que eso fuera lo que producía la aparición de la Virgen. Se remontaron a los archivos de muchísimos años,
o sea, desde el 92, muchísimos años más atrás, y nunca el diario había publicado la imagen de una virgen, de esa virgen. Entonces, por eso para ellos también lo consideraron un milagro y una bendición. El diario decide que la patrona del diario sea la Virgen y traen una imagen de Francia, de la Virgen, una estatua, que el doctor Adolfo Rodríguez Sá le trae de regalo a Federico una imagen, una estatua así de unos 20 centímetros, y una más grande trae de Francia para el diario. Entonces la Virgen pasó a ser la patrona del diario. Cuando estuvo Monseñor Martínez, yo después que finalizó la misa, mantuve una reunión privada con él, donde le entrego una nota y le manifiesto en representación de Federico, que no reside acá en la provincia de San Luis, y de mi parte, que la imagen vuelva al lugar, a la casa de ella, que es la capilla. Porque no sé por qué motivo fue llevada al colegio. Entonces, que genera por ahí problemas para la gente que desea verla. Por ejemplo, alguien que viene los fines de semana, que se encuentra en que el colegio está cerrado, o en épocas de vacaciones, de invierno, de verano, feriados y todo eso. Porque ahí se pierde, de esta forma, se perdió el objetivo de Federico y el deseo de él, que la Virgen estuviese en su casa, que es la capilla, donde las personas que quieran observarla, venerarla, lo puedan hacer en el momento que lo deseen, que lo necesiten. Entonces, a raíz de la charla que mantenemos con Monseñor, donde él me dice, encuentro totalmente objetivo su pedido, me dice él, pero dice, la imagen la debemos resguardar, porque hay que reabrir nuevamente la causa. Porque, según me explica él, en el lapso de Monseñor Laice y él, que estuvo Monseñor Lona, no recuerdo cuántos años, esa causa no se movió, se paralizó. Entonces me dice él, hay que rastrear todos los testimonios escritos que haya y reabrir la causa. Sí, sí. Federico viene a este fin de semana, Dios mediante, a hablar con él, vuelve a ser la decisión de él que se reabra la causa. Federico es el que debe decidir si quiere reabrir la causa, que consiste en volver a juntar los testimonios, saber qué quedó por escrito del padre Marcos, lo que hay en el Vaticano, los testimonios de la gente, por ejemplo, lo que yo te contaba de la señora Imelda. Hay que buscar nuevamente todo lo que sea testimonio para reabrir la causa y poderlo enviar al Vaticano, quienes se va a tomar su buen tiempo para determinar el milagro.